Más que un lugar, el infierno es un estado de conciencia, ya que las torturas sufridas por las almas rebeldes reflejan el horror de los actos cometidos durante su estadía en la tierra, cuyo recuerdo les atormenta continuamente. En la tradición cristiana, el infierno es también un lugar cuyo concepto es una mezcla del Sheol hebreo, una caverna tenebrosa a donde van todas las almas al morir y donde esperan el juicio final, y el Gehenna de los griegos, donde los espíritus de personas malévolas reciben el castigo de sus culpas. La descripción que el cristianismo nos hace del infierno tiene mucho parecido con el Hades de la mitología griega, un lugar sombrío y subterráneo regido por el dios Plutón. Las imágenes cristianas de las llamas del infierno provienen del Nuevo Testamento, especialmente el libro de Revelaciones, donde el infierno es descrito como un lago hirviente de fuego y azufre, el cual según San Juan es la segunda muerte. Lo más interesante del concepto cristiano del infierno es que solo son condenados a estos tormentos eternos los espíritus rebeldes, es decir, aquellos que se niegan a arrepentirse de sus pecados. En el arrepentimiento está la redención del espíritu. Cuando un pecador se arrepiente de sus malas acciones en la tierra, su espíritu no es condenado a hervir para siempre en el agua de fuego y azufre descrito por Revelaciones. Este espíritu pasa al purgatorio, donde es purificado de sus ofensas y pecados. La estadía de un espíritu en el purgatorio depende de la gravedad de sus faltas en su vida terrenal. Pero si su arrepentimiento es sincero, no importa cuál terrible haya sido sus faltas, finalmente estas son borradas por su sufrimiento en el purgatorio. A la entrada del purgatorio existe un lugar llamado limbo, que en latín significa borde o filo. Se le da este nombre porque en la antigüedad se creía que el limbo estaba situado en el borde del infierno, es decir, entre el infierno y el purgatorio. En la teología católica, el limbo es el lugar de descanso de aquellas almas que han sido justas, que esperan a ser redimidos por Jesucristo, y el limbo de los niños que mueren sin bautizar o de personas que nunca recibieron el sacramento del bautizo, pero que fueron seres buenos en la tierra. Entre estos seres están los que vivieron antes del nacimiento de Jesús y los que no son cristianos. En el limbo también se encuentran las personas que no tuvieron tiempo de arrepentirse de sus faltas antes de morir. En la Divina Comedia, Dante envisiona a los filósofos griegos como Aristóteles en el limbo, ya que no fueron bautizados. El limbo es un lugar de espera, de suspensión espiritual, donde estas almas gozan de paz y de una felicidad natural, pero que no es comparable al éxtasis supremo del paraíso. El limbo es un concepto católico, y en muchas formas injusto, ya que no tiene sentido condenar a un ser inocente y noble a permanecer en este estado de suspensión espiritual simplemente porque no fue bautizado. Según el cristianismo, el purgatorio es un estado de arrepentimiento, en el cual las almas de los muertos son purificadas de sus pecados veniales, o sufren castigos temporales después de haberse arrepentido de sus pecados mortales. El pecado es un término teológico que describe toda mala acción. No se debe confundir con el crimen, el cual es un término legal que se refiere al rompimiento de las leyes que la sociedad impone a sus miembros. Tampoco debe confundirse el pecado con el vicio, el cual es un término moral que define las prácticas y acciones de un individuo que hacen daño a su moral y a menudo a su salud física y mental. El pecado es un acto o conducta que ofende a Dios
y aleja a una persona de él. Puede ser un crimen, un vicio o una acción que no es condenada por la ley humana, pero sí por la divina. Por ejemplo, la crueldad y la malevolencia no rompen ninguna ley humana, pero son pecados ante los ojos de Dios. Cada una de las principales religiones creen en el concepto del pecado, pero difieren grandemente en lo que éste significa. La doctrina del karma, según el hinduismo, enseña que toda acción humana resulta en retribución, si es mala, o recompensa si es buena. A través de nuevas experiencias, las buenas acciones ayudan al espíritu a liberarse del mundo de los sentidos, mientras que las malas acciones degradan al espíritu y lo atan más fuertemente a la rueda del karma y a un continuo ciclo de reencarnaciones. Solo cuando el espíritu deja de desear o de actuar es que rompe su atadura a la rueda del karma y no necesita volver a reencarnar, uniéndose a la fuente divina que es su verdadero origen. El judaísmo, islam y el cristianismo enseñan que el pecado es una ofensa a Dios. En el Viejo Testamento, el pecado es un acto rebelde contra la ley de Dios. El primer pecado fue cometido por Adán y Eva, y los efectos de este pecado son heredados por sus descendientes. Según el cristianismo, el pecado original afectó tan grandemente a la humanidad que cada ser humano nace pecador, y la tendencia a pecar está profundamente arraigada en su naturaleza. La pasión y muerte de Jesús borró de nuestras almas el pecado original, pero no nuestra inclinación al pecado. En el cristianismo se peca no solo con la acción, sino también con todo pensamiento o intención que esté opuesto a la ley divina. Según la Biblia, existen 7 pecados mortales: orgullo, avaricia, gula, lujuria, envidia, ira y pereza. De los 7, el orgullo es el pecado que más efectivamente separa al pecador de la gracia de Dios. En el cristianismo, la remisión de los pecados es posible solamente a través de Jesucristo, cuya muerte y sacrificio libera al pecador arrepentido de las garras del pecado. El purgatorio, donde las almas purifican sus pecados, es un estado de intenso sufrimiento, pero contrario al infierno. Es un sufrimiento temporal. Según la Iglesia Católica, la purificación que sufre un alma en el purgatorio es llevada a cabo a través del fuego. La Iglesia Ortodoxa griega no define el tipo de purificación que sufren las almas en el purgatorio, y más bien lo consideran un estado de tribulación.